Cierto. Ok, ahora sí. Bien, entonces vuelvo a repetir, hoy vamos a ver el tema de, continuamos con las regresiones, ya estamos llegando al final de ese tema, pero hasta ahora habíamos visto que cuando queremos hacer regresiones de dos variables y la relación no es lineal, transformamos la variable de tal manera que los datos se distribuyan como una línea recta. Para eso hemos visto que los logaritmos no son útiles. Otras veces las inversas no son útiles. En el último caso que vimos de la relación entre la velocidad de reacción y la concentración de sustrato, una reacción enzimática, si invertíamos la velocidad y la concentración de sustrato, obteníamos una línea recta. Esto, cuando hacemos transformaciones, partimos de la base de que las varianzas también son homogéneas, ¿no? En regresiones no le hemos puesto mucha atención a esto, pero la regresión subyace a que cuando tenemos varios puntos en cada, o sea, varios datos en la misma X, yo te fijo la temperatura y hago réplicas, ¿no? Entonces tengo un experimento donde voy a trabajar a temperatura de 10, 20 y 30 grados. Hago el experimento y tengo varias réplicas. Tengo 3 réplicas de cada temperatura. Al final yo grafico las 3 réplicas y parto de la base de que la varianza a 10 grados es semejante a la varianza a 20 y semejante a la varianza a 30. Eso no lo hemos verificado, pero ustedes saben que por ser pruebas paramétricas, esa es la situación. De todas maneras, he visto pocas veces que esto se controle, se verifique antes de hacer la regresión. Pero ustedes tienen que saber que así debe ser, ¿no? Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que uno finalmente puede hacer, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones donde no queremos transformar o no podemos transformar las variables, porque la ecuación es muy compleja y no sabemos cómo linearizarla, tenemos que proceder a usar procedimientos de minimización de sumas de cuadrados. Y luego, ya sabemos que la suma de cuadrados es la diferencia entre el valor observado y el valor esperado por el modelo elevado al cuadrado. Para eso tenemos que dar valores iniciales a los parámetros de la ecuación, calcular la suma de cuadrados y luego entonces buscar un procedimiento para que la suma de cuadrados sea mínima, sea reducida. Entonces hoy vamos a ver eso en clase. Para eso usamos una rutina de minimización que se llama Solver. Entonces voy a compartir el programa de regresiones que hemos usado en este curso. Vamos a tomar cualquiera de ellas, de las que no son lineales, la regresión, pongamos, tomemos el caso 1, la relación longitud-peso entre brótula, Clarkae, me llevo los datos a una hoja nueva, vamos a practicarla. Ustedes ya saben que si transforman a logaritmo ambas variables, les da una línea recta, luego se estima A y B, y al final tiene una relación que dice peso igual a multiplicado por L elevado a la B, donde B está alrededor de 3. Si es similar a 3 comparado con la prueba TD-Student, decimos que el crecimiento es isométrico, si es mayor a 3 alométrico positivo y si es menor a 3 alométrico negativo. Y eso lo hacemos pues transformando logaritmos. Pero ahora vamos a, bueno, me llevo los datos, abro una nueva hoja. Y voy a graficarlos, insertar. Lo están viendo, ¿verdad, Melina? Melina, Villegas o Ariana. Sí, profe, se ve, profe, se ve. Entonces, inserto la dispersión, me da mi gráfico, le digo que quiero agregar línea de tendencia y me va a dar, voy a escoger línea de potencia, le digo que coloque la línea y coloque el R cuadrado. Ok, entonces me dice que la ecuación es peso igual a 0.00
27 multiplicado por la longitud elevada a la 3, no lo puedo leer, 3.2459. 3.246. Ok, esa es la ecuación que me da Excel haciendo el ajuste. Si lo hiciera con mínimos cuadrados, pues ya ustedes saben que como ya lo han hecho, les va a dar esto, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el ajuste sin necesidad de linearizar. Entonces yo voy a decir que el valor estimado para A y el valor estimado para B. Le voy a decir que A es 0.01 y B es 2.8. Me lo saqué 0.01 y 2.8 y en base a estos valores voy a tener un valor de peso estimado que va a ser igual a, la ecuación es A multiplicado por L, que la talla es la variable independiente, aunque ninguna es independiente, porque se dan cuenta, la estamos midiendo en animales que traemos del mar, pero supongamos que la variable independiente es la talla. Entonces, A2 elevado a la K2. Ok, entonces yo tengo que, el peso que me da es 506, y el peso medido en el campo era 736. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, diferencia de pesos. Voy a quitarle decimales para que no se vea tan confuso. Ok, igual el valor de campo, 736, menos el valor estimado con esta regresión, 506, y esto me da 229. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero calcular. Profe, disculpe, ¿puede repetir de nuevo la diferencia? Sí, el peso estimado con el peso de campo. Esto es el peso total, vamos a ponerle peso total de campo, que es el que yo medí en el puerto pesquero de Jaramijó. Estos son datos de una de mis tesistas. Ellos midieron el animal con un ictiómetro, 47,9 centímetros, y pesó 736 gramos en la balanza. Yo ahora quiero buscar la ecuación peso igual a multiplicado por L elevado a la B, y no quiero usar la linearización. La linearización es muy sencilla, aplico logaritmos, pero no la quiero usar. Yo quiero usar, porque esto no es más que un ejemplo de una ecuación que se les presentaría a ustedes si fuera una ecuación muy compleja, que no saben cómo linearizar. Entonces, no hay por qué complicarse tanto la vida si tenemos rutinas que nos permiten estimar los parámetros de una ecuación cualquiera partiendo de unos valores iniciales. Yo sé que los valores son 0,0027 y 3,246. Eso me dio el modelo de mínimos cuadrados, pero yo quiero obviarlo, yo no voy a usar mínimos cuadrados. Entonces, primero calculo, tengo el peso estimado según los datos que puse arbitrariamente, pero aproximados, ¿no? Porque tengo que tener una idea. Yo sé que la B usualmente está alrededor de 3, le puedo poner 3. La A va a ser un número pequeño, va a ser 0,0 algo, le puse 0,01, y me da un peso estimado de 506. Estoy 230 por debajo del peso real. La diferencia son 229, y la suma de cuadrados se calcula elevando al cuadrado ese valor. Entonces primero lo calculo igual este valor elevado al cuadrado, una broma, igual esto elevado, no me da. Y me da un numeraco muy grande.
Ok, 52.535. Y ahora le digo que me lo calcule para todos los datos. Ok, entonces, ¿cuál es la suma de cuadrados? Será igual a la suma de todos estos numeracos, que va a ser un número bien grande, pero no me importa. Ok, me da un número gigantesco, 527.408.000, porque los animales obviamente estiman unos parámetros muy burdos, ¿no? Muy distantes de los valores reales. Entonces, ahora me voy a recurrir a la subrutina Solver. Yo pudiera a mano modificar esto. Fíjense, le voy a poner, en B le voy a poner 3. Ya va. Voy a poner los valores que tenía, 2.8. Aquí cometí un error y es que el peso, fíjense que el peso estimado me quedó en 0, no se dieron cuenta ustedes. Es que tengo que ponerle dólares a los parámetros, ¿no? El parámetro A2 le pongo doble dólar y el parámetro K2 igual le pongo, perdón, A2 no, A2 es la variable independiente que se me va a cambiar con cada pez. K1, si le pongo doble dólar, y K2 le pongo doble dólar. Entonces, los parámetros se van a mantener constantes. Lo que me va a cambiar es la variable independiente, que es la longitud. Ok, aquí sí me va a dar un número, ok, sigue siendo grande, ¿no? 136 millones, ¿no? Entonces, ahora fíjense lo que va a pasar. Yo lo voy a hacer a mano. Le digo, decido no usar Solver, sino que lo voy a hacer a mano. Le pongo 3 acá, y me baja a 31 millones. Bueno, mejoró. Aquí voy a modificarlo también, le pongo 0,001 y me sube al 407. Ok, no es bueno, ¿no? Entonces 0.02. Porque le puso punto en vez de coma. Tiene 0.02. Pero me subió a 1 millón, a 1.000 millones, ¿no? Es decir, entonces le voy a poner 0.005. Ahí me bajó 83 millones. Bien, yo puedo seguir así, ¿no? Horas y horas poniendo puntos, subo, bajo, pero una alternativa es que lo haga la máquina, que no lo haga yo a mano, pero Solver va a hacer exactamente lo que estoy haciendo a mano, ¿eh? Entonces, me busco datos, busco Solver, y van a ver que Solver me aparece en una pantalla que me pregunta varias cosas. Lo primero que me pregunta es establecer objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la suma de cuadrados. Este valor lo quiero en 0. Le digo valor de 0. Me dice, cambiando las celdas de variables. ¿Cuáles celdas voy a cambiar? Voy a cambiar la celda K1 y K2. Y eso me lo pone en la máquina K1 y K2. Le digo que eso es lo que quiero. Yo puedo ahí parar y decirle resolver, pero Solver me da otras condiciones. Primero me permite buscar el método. Hay el método simplex, el método evolutionary y el método CRG nonlinear. Voy a ponerle el simplex. Es un método matemático. Yo lo estudié hace décadas y ahora no me acuerdo el detalle, pero es un método de obtener minimizaciones. Sujeto a las restricciones siguientes. Yo puedo agregar restricciones y decir que K1 no sea menor que 0. Entonces le digo agregar y me va a poner, perdón, no, me dice referencia a la celda. Entonces le digo que la K1, aquí puedo escoger menor igual, igual, mayor igual, entero, binario, esto no sé qué es, diferencia no sé qué es. Entonces le digo que sea mayor o igual que 0. La restricción, 0. Y agregar. Y ya, no me la, sí, ok, ya me puso una restricción. Yo le puedo poner más restricciones, que B sea
igual a 3. Entonces me va a transformar A solamente. B no me la va a tocar, ¿no? Vamos a ponérsela. Agregar y le digo que K2 sea igual a 3. Y aceptar. Ok, entonces ahora tengo dos restricciones. A tiene que ser mayor o igual que 0 y B tiene que ser igual a 3. Le digo resolver. La máquina pues no hizo nada, ¿no? No se cumple la condición de linealidad requerida por este solver. Así que aceptar, o sea, no me hizo nada. Voy entonces a quitar las restricciones, le quito esta, eliminar, y le dejo la primera, K1 mayor o igual que 0, resolver, y no se cumple la condición de linealidad requerida por este solver. Bueno, ok, le quito la otra restricción entonces. Le quito esto. Ahora le digo resolver. Tampoco. Bueno, vamos a quitarle entonces el simplex. Le pongo el método que ya tenía, que ya trae por defecto. Solver no encontró ninguna solución viable. Bueno, me dice que me bajó a 4 millones la suma de cuadrados. Me dice que la B es 3,2 y A 0,003. El valor era 3,246 usando mínimos cuadrados y 3,25 mínimos cuadrados y 0,003. Es decir, que la A está muy próxima al valor que me estimo mínimos cuadrados y la B 3.2, 3.25. O sea, estamos bastante bien, ¿eh? A pesar de que me dice que no consigo ninguna solución viable, sí la consiguió. Vemos que el peso del animal que medimos en el campo, 736 gramos, me dice que pesa 800. El peso del animal, el 2, 755, pesa 876. Bueno, no está muy bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo le pusiera los valores que consiguió mínimos cuadrados? 0.0027 en A y 3.246 en la pendiente. Bueno, me sigue dando una suma de cuadrados bastante grande, ¿no? 4.335.000 y el peso del animal que medimos en el campo, 736, pesa 768. Es decir, no es mucho mejor el valor que me está dando el mínimos cuadrados del valor que obtuvimos nosotros con Solver. Pero ¿a qué se debe estas diferencias? Bueno, los puntos, la dispersión de los puntos. Hay varios puntos que no están sobre la curva, hay muchos puntos sobre la curva, ¿no? Vemos que algunos se separan por encima, otros están por debajo, y eso pues me genera una diferencia. Pero bueno, vimos que el procedimiento sin minimizar, minimizando la suma de cuadrados, me aproxima bastante al valor usando mínimos cuadrados. Entonces, de esta manera, pues les demuestro que tenemos esta posibilidad. Vamos a usar otro caso para ejemplificarlo. Veamos el caso de las enzimas. Me voy a datos, tomo los datos de la cinética enzimática, concentración de peróxido de hidrógeno contra velocidad de reacción. Pongo aquí. Ok, entonces voy a darle, la ecuación era que la velocidad de reacción me la llevo. Y los valores de Km
Entonces tenemos concentración de velocidad de reacción, la tenemos aquí como variable dependiente. Concentración de sustrato, que la tenemos aquí como variable independiente. Y Vmax lo tenemos como constante, y la constante Michaelis como constante. Si yo, el sistema, como les he enseñado, yo voy a invertir 1 entre concentración de sustrato y el otro era 1 sobre velocidad. Entonces le digo igual 1 entre esto y esto ok, así funcionan los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces le quito decimales. Ok, y si yo linearizo esto, me va a dar entonces una ecuación. Le digo insertar dispersión, y esta línea le digo agregar línea de tendencia y que me muestre la ecuación y el R cuadrado. Entonces me dice que la ecuación es eh, 1 sobre velocidad es igual a 0.00406 multiplicado por 1 sobre concentración de sustrato más 0.1019. Ok, esa es la ecuación. Vamos a ponerla más grande. Ok, de la cual yo tengo que deducir la variable Vmax y Km. Entonces, vemos aquí que la ecuación es 1 sobre velocidad, 1 sobre y, igual 1 sobre b, que es la km. Vamos a ponerlo, cambiar los símbolos acá. 1 sobre velocidad igual a 1 sobre km sobre... No me resulta. Ok, entonces la ecuación es 1 sobre velocidad es igual a 1 sobre b, donde b es la... aquí. Entonces, que yo usualmente usamos A y B, y ahora puse M y B. Entonces, B debe ser la... Vamos a cambiar acá. La ecuación de la recta es Y igual
A multiplicado por la variable independiente más B. Entonces tengo que, aquí tendría la Y, que es 1 entre Y igual 1 entre B más A entre B por 1 entre X. Ya, voy a hacerlo a mano. Tengo velocidad es igual a V max multiplicado por S sobre S más K, M. Entonces invierto esto y me queda 1 entre Vm por S sobre S más Km. Esto es igual Km igual S sobre Vm okay. Para evitar confusiones, vamos a hacer nosotros la deducción misma, ¿no? Entonces tengo velocidad es igual a V, velocidad máxima, por S dividido entre S más Km. Entonces voy a invertirlo ahora. Aquí tengo 1 entre velocidad es igual a 1 entre, copio la ecuación que tengo aquí, Vm multiplicado por S sobre S más Km. Doble paréntesis. Ok, entonces tengo este que está S más Km, abajo está dividiendo, pasa multiplicando arriba, entonces me queda 1 entre V igual S más Km dividido entre Vm multiplicado por S. Okay. Y esto es igual entonces, S más Km dividido entre un denominador común, me quedaría S sobre Vm por S más, se separo el cuadrado, más Km sobre Vm por S. Entonces, ese numerador es el denominador, esto me queda 1 entre V igual S, y S se cancela, me queda 1 entre Vm más Km dividido entre V max, que me multiplica a 1 entre S. Entonces, la ecuación que tengo aquí, que me estimó, tengo que 1 entre Vm es igual a el elemento independiente 0.1019 y la pendiente que es Km entre Vm es la pendiente, esto es el intercepto. La pendiente es igual a 0.0406. Ok, entonces, como Vm, si 1 sobre Vm es igual a esto, esto implica que Vm es igual a 1 entre
0.109 0.1 igual 1 entre punto. Okay. Entonces VM es 9.81, por lo tanto, KM es igual, aquí lo despejo, si KM es igual 0,0406, multiplico VM por ese número, igual esto multiplicado por esto, me da 0.398. Ok, entonces yo tengo que mi ecuación es velocidad es igual a 9.81 multiplicado por la ecuación original, lo que quiero, por la concentración de sustrato, dividido entre paréntesis la concentración de sustrato más KM, que es 0,39, 0,4. Ok, entonces esta es la ecuación que hemos obtenido después de todo el procedimiento que acabamos de hacer usando mínimos cuadrados. Ahora yo quiero hacer esto, obtener estos valores sin necesidad de que la máquina hacer mínimos cuadrados. Simplemente porque esto es un modelo complejo que no me interesa. No quiero hacer mínimos cuadrados, no me quiero complicar la vida. Entonces voy a decir el valor estimado, velocidad estimada, en función de dos parámetros, que es el parámetro velocidad máxima y KM. Y le tengo que dar valores iniciales, ¿no? Entonces, yo, como el valor los valores reales por mínimos cuadrados es de la... Estos son los valores, son cristales decimales. Ok. Los valores reales. Los valores supuestos le voy a poner 8, aquí en velocidad máxima, y aquí 0.3. Y le digo que la velocidad estimada va a ser igual a el modelo que yo estoy siguiendo es este, ¿no? Es VM igual esto multiplicado por, estoy usando la ecuación VM por concentración de sustrato, esto, o sea, vuelvo a empezar. El primer valor, velocidad estimada, me dice que es igual a 8, velocidad máxima, multiplicado por paréntesis, concentración de sustrato, esto, dividido entre paréntesis. No, el primer paréntesis. Profesor, ese 8, disculpe, ¿de dónde salió? Lo inventé y lo puse. Yo sé que el valor real es 9,8, pero tengo que dar un valor inicial. Le puedo poner 10, le puedo poner 12, Ya. por ponerle algo. Pero si no le pones un valor inicial, no vamos al baile. Tenemos que ponerle un valor inicial indispensable ponérselo. Y aquí le pongo entonces la concentración de sustrato, se repite, más KM esto. Ok, entonces tenemos que la ecuación que estoy usando es la que está destacada de amarillo, VM por S más KM.
Entonces, VM A1 multiplicado por R2, que es la concentración de sustrato, dividido entre concentración de sustrato más Km. Como son variables que tienen que permanecer constantes, le pongo doble dólar a A1 y a A2 también. Listo. Y me da ok, el valor, vamos a, por ejemplo, estar un valor en 0.2. Ok, entonces tengo que vamos a ponerle decimales. Ok, el valor real es 2, me dio de estimado 2,7, y al final el valor real es 9, me dio 7,5. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo, entre nuestro valor y el valor real? Pues será igual a esto menos esto, menos 0,67, y la suma de cuadrados moverlo. Ok, será igual este valor elevado al cuadrado. No me lo elevo al cuadrado. Ok, entonces lo copio en la casilla a lo largo de todo y obtengo que la suma de cuadrados es la suma de cada uno de estos cuadrados. Ok, 8.721. Entonces yo le voy a decir a Solver, ya puedo quitar esto, le voy a decir a Solver que me estime los valores de BM y KM que minimizan 8, este valor, la suma de cuadrados, ¿no? Este elemento que tengo aquí. Entonces me voy a Solver, busco datos, Solver, le digo que qué valor quiero minimizar. Quiero minimizar este, Z1, valor de 0, y ¿cómo lo va a hacer? Cambiando los valores de las celdas AB1 y AB2. No le pongo restricciones, aunque ya ustedes saben que existen. Ok, le dejo por defecto esto y le digo resolver, aceptar, y veo que la suma de cuadrados, que antes era 8, me bajó a 0,062. Está bastante bien. El valor de KM que me le puso, 10.4, el valor que teníamos era 9.8, un valor muy aproximado. El KM teníamos 0,39, casi 0,4, y me da 0,46. Es decir que tenemos valores bastante buenos. Fíjense que la suma de cuadrados me da 0,062, un número muy pequeño, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, 0.062. Ahora voy a sustituir, esta es la suma de cuadrados de Solver. Voy a sustituir los valores por los que me dio mínimos cuadrados, 9.814, 9.814 y 0.398. Y me da, fíjense que el valor me da mayor, me da 0,455. La diferencia es mayor que con el Solver, ¿no? Es decir, que en mínimos cuadrados me da un resultado peor que el de Solver. No es la primera vez que esto me pasa. Entonces, tenemos mejor nuestros valores. Ah, se me olvidó cuáles eran los valores y no los había anotado. Vamos a usar Solver de nuevo.
resolver. Okay. Entonces, esto es mínimos cuadrados y estoy con solver 10.407 y la K 0,46. 465. Ok, entonces, bueno, ya vieron la diferencia, cómo se hace, cuál es el procedimiento, que es un procedimiento simple, y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no usamos siempre solver, no? Si obtenemos valores comparables o mejores todavía que mínimos cuadrados. Yo les recuerdo que cuando uno usa mínimos cuadrados, obtenemos una cantidad de parámetros asociados a la regresión. Vamos a hacerlo. Yo le voy a pedir análisis de datos. Es que le pido regresión. Aceptar. Le digo que la variable y está aquí, es 1 sobre b. Y la variable x es 1 entre s, que tiene rótulos. Tenemos rótulos en la primera línea. El rango de salida lo quiero aquí. Y ya, no quiero más nada. Aceptar. Entonces, vean la cantidad de parámetros que me dio la regresión. Ya vimos en clase de dónde sale cada una de estas cosas: el error típico, la estadística T, la probabilidad, el intervalo de confianza del 95%, el inferior, el superior. Todo esto lo vimos en clase porque ustedes obtuvieron estos mismos valores. Es decir, que yo sé que el parámetro 0, el parámetro 1 entre, o sea, la pendiente del intercepto, lo tenemos aquí, 1,019 y 0,0406, y ese valor tiene un error típico. El 0,1019 tiene como error típico 0,0026, y el KM sobre BM, que es 0,0406, tiene por error típico 7 10 milésimas. Entonces, esos errores típicos yo le puedo estimar el error típico del parámetro BM. Aquí me dice 1 entre BM es igual a 0,109, y el error típico de BM será entonces, tenemos que usar propagación de errores. Cuando yo tengo un parámetro, esta parte no la hemos visto, Eric. Propagación de errores. Creo que no, ¿verdad? No, profe, no hemos visto eso. Ni en otra clase tampoco la han visto. No, lo que sí hemos visto es lo de solver. Nosotros lo usamos ahorita con el profe Clever para hacer un deber de que nos cuadre la ecuación de dinámica de poblaciones. Ya, ok. Pero yo en el laboratorio de física 1, que cursé esa materia hace 40 años, la profesora de física nos enseñaba propagación de errores, o sea, cómo estimar el error de una variable cuando es función de otras variables que hemos medido y que tienen un error de campo. Pon tú, yo tengo que mido el diámetro del quiste de una artemia salina, y me dice que es 35 micras, o sea, no, que mide 1,5 milímetros, pero la regla que estoy usando es una regla especial que se pone en el microscopio, que me da una apreciación de 10 micras. Entonces yo digo que el diámetro del quiste de artemia es 1,5 milímetros, pero la precisión del instrumento que estoy usando
La presión del instrumento es 10 micras, dije 0.01 milímetros. Por lo que es lo mismo, 10 micras. Entonces, yo sé que este animal, este quiste, mide 1.5 más menos 0.01 milímetros, porque es lo que el instrumento me permite verificar. Yo sé que él no es mayor de 1,6 ni menor a 1,4, porque el instrumento, vamos a simplificarlo, aquí le tengo que poner 0.1. Es decir, que el aparato mide con 100 micras. Esa es la precisión. Cuando usted agarra un flexómetro, ¿cuál es la precisión del flexómetro o de una regla de colegio? ¿Cuál es el valor menor que ustedes pueden ver con precisión? Es una regla. ¿La regla qué longitud tiene, George Michael? ¿Qué longitud tiene una reglita de colegio? Chuta, profe, no sé qué. En centímetros. 18, ajá, 18 centímetros. Sí, por ahí, porque hay una más larga, una más Sí. pequeña. Pero cada centímetro está dividido en cuántas unidades en la regla. ¿No tienen una regla a mano para que lo vean? En 10. En 10. Cada centímetro está medido en 10. O sea que yo puedo medir con precisión más o menos 1 milímetro. Entonces, en este caso, yo tengo un instrumento más preciso porque esto lo veo en el microscopio que no mide 1 milímetro, se mide 0,1 milímetro. Entonces yo digo que el diámetro del quiste de Artemia es 1,5 más menos 0.1 milímetro. Entonces yo sé que la medida precisa está entre 1.4 y 1.6 milímetros. Esa es la medida precisa, pero yo no la puedo saber exactamente en dónde está, porque el instrumento solamente me permite 1 milímetro. En este caso, 0,1 milímetro. Entonces, el error está asociado siempre a los instrumentos de medición. Si yo quiero, ahora voy a aplicar una variable y que es igual a más b, donde el error de a es 0.1 y el error de b es 0.2 milímetros. Entonces, ¿cuál será el error de y? El error de y es igual al error de a más el error de b. Es decir, ya va, entonces le tengo que poner un... Es decir, que el error de y es igual a esto más esto. Entonces, cualquier cosa que yo haga, pon tú que a vale, a es igual a 5 y b es igual a 10, a 11. Entonces, y en este caso es igual, ¿qué pasó? Y es igual a esto más esto, igual a 16. Pero A tiene un error de 0.1, B tiene un error de 0.2, el error de Y dice que es 0.3. Entonces, el valor preciso será 15.7 a 16.3, mientras que el valor preciso de A será 4.9 a 5.1 y el valor de B será 10.8 a 11.2. Ok, fíjense entonces, cuando tenemos operaciones de suma, los errores simplemente se suman.
Igualmente, cuando tenemos operaciones de resta, y igual a menos b, aquí el y será a menos b, 11 menos 5 menos 6. Y el error es el mismo, 0.3, porque en operaciones de suma y resta, el error simplemente se suma. Ok, y ahora cuando tenemos operaciones que son del tipo multiplicativas, donde y es igual a 2, una constante multiplicado por a. Entonces, ¿aquí qué pasa con el error? Esto sería lo mismo, igual, y igual a más a más a más punto más a. Es decir, y aquí yo tengo y igual, aquí le puse 2, pero le puedo poner n, donde n es cualquier número natural, ¿no? Entonces, fíjense que, ¿cuál sería el error entonces? Sería la suma de y, cuando y es multiplicativo, voy a poner esto más grande, y es multiplicativo, n por a. Entonces, es lo mismo que decir a más a, que en este caso se suman los errores, o sea que el error de y será igual a n multiplicado por el error de a. ¿Se entendió esto? Esto no tiene mucha ciencia, ¿no? Profe, la multiplicación, ¿cómo es que la hacía? Que no se me escuchó, se me cortó, profe. Bueno, no, O sea, solo simplemente multiplicaba n por a. n por el error de a. A mí me interesa el error. ¿Cómo calcular el error? Y es igual a más a, o sea que es n por a, donde n es cualquier número, ¿no? Puede ser 2, puede ser 10. Pero el error será entonces el n multiplicado por el error de a. Ah, ya, profe, listo, listo. Sí. Igualmente, cuando y es igual a n entre a, donde n de nuevo es cualquier número, yo tengo que el error sigue siendo el mismo. Es n multiplicado por el error de a. Ok, hasta ahora todo es sencillo. La propagación de esto se llama propagación de errores. Al final de la clase, les voy a pasar a sus tareas, a sus WhatsApp, un escrito sobre esto de un profesor, creo que de Colombia, que tiene un escrito bastante explicativo, ¿no? La cosa se nos complica cuando y es igual a entre b, o y es igual a por b. Entonces, aquí lo que se ha visto es que el error de y, perdón, el promedio ya estoy tratando de acordarme para no darles valores incorrectos. Déjame buscar, eh, déjame buscar el escrito para no darles valores que no son correctos.
Les muestro el trabajo del profesor Durazo de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Y lo ven? George Michael, ¿lo ves? Sí, profesor. Dice, bueno, dice, en el ámbito científico es común al realizar mediciones repetidas de una o más variables, cada una con sus incertidumbres individuales. Estas incertidumbres son de tipo instrumental, que se puede conocer dadas las características del instrumento de medición, o de tipo aleatorio, que proviene de numerosos factores que en la mayoría de las ocasiones son difíciles de controlar. Por ejemplo, en la posición del ojo con respecto al instrumento de medición. Si yo lo pongo justo frente a mí, yo tengo una lectura, si me inclino un poco, tengo una lectura distinta. Cuando se desea realizar el cálculo de una nueva cantidad basado en mediciones de otras que tienen una incerteza asociada, se requiere propagar el error hacia esta nueva cantidad. La propagación del error es simplemente el proceso de determinar la incerteza de un cálculo que se basa en una operación. Por ejemplo, en el laboratorio se miden el tiempo y el desplazamiento para poder calcular la velocidad de un objeto. Debido a que ambos distancia y tiempo se miden con un cierto grado de incertidumbre, afectará la respuesta final. Supongamos que se miden las cantidades X, Y y Z, cuyas incertezas son la derivada de X, de Y y de Z. Bueno, no derivada, si le pusieron ese nombre, ¿no? Se requiere calcular una cantidad R que depende de X y de Z. ¿Cuál es la incerteza de la nueva variable? La propagación del error se realiza de forma separada dependiendo del tipo de operación que se realiza. Si son cantidades que se suman, fíjese que X con una incerteza más o menos de X y Y con una incerteza de Y, pues la suma será la suma de las incertezas. Esto puede dar lugar a resultados ambiguos. Por ejemplo, si un número A tiene una incerteza delta A positiva, se suma con un número B con una incerteza negativa e igual a delta A, el resultado de sumar las incertezas daría un número 0. La ambigüedad es que dos números con incertezas no pueden dar un tercer número con certeza absoluta. Para eliminar esta ambigüedad, se elevan al cuadrado las incertidumbres de cada cantidad que aporta solo resultados positivos, y enseguida se obtiene la raíz cuadrada de la suma. Si R es la suma de las diferencias de la cantidad de X y Z con incertidumbre de X, de Y y de Z, la incertidumbre de R será incertidumbre al cuadrado de DR es igual a incertidumbre de X al cuadrado, incertidumbre de Y al cuadrado, incertidumbre de Z al cuadrado. Entonces, obviamente la incertidumbre de R será la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres elevadas al cuadrado. Entonces, lo que yo hice en el ejemplo no es correcto, pero vamos a compararlo. Paro de compartir y me voy al Excel que teníamos antes. Entonces yo les decía que la incertidumbre, cuando A y B se suman, la incertidumbre sería la suma, es decir, 0,3. Pero aquí me está diciendo que no es correcto, que la incertidumbre sería, el error de Y, perdón, será igual a esto multiplicado por sí mismo al cuadrado. Ya, cometí un error. Igual esto elevado al cuadrado igual esto elevado al cuadrado, y la incertidumbre de Y será igual raíz de la suma, esto, y me da que es 0.22. Yo había dicho que era 0,3 y no es correcto, es 0,22. Un error menor. Ok, igualmente cuando se restan, ¿no? Este es 0.22. Ok, ¿esta parte se comprendió? Profe, en el ejemplo usó la otra variable Z. En este caso solo usamos 2 por la A y B, ¿verdad? Sí, claro. No, ya. Okay. Paro de compartir y volvemos al trabajo de Durazo porque me interesa seguir este tema. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, entonces, ahora multiplicación por cantidades
medidas. De la misma manera que se establece para las sumas y restas, se puede obtener la incertidumbre para el caso de multiplicación y división. Entonces tengo que R es igual a X por Y sobre Z, donde cada uno tiene sus incertidumbres. Entonces me dice que el error de R dividido entre el módulo de R, o sea, el promedio, o el valor de R, es igual a elevado al cuadrado, es igual a los cuadrados de el error de X dividido entre el valor de X más el error de Y sobre Y al cuadrado más el error de Z sobre Z elevado al cuadrado. Note que para el objetivo del cálculo de error no existe diferencia entre una multiplicación y una división. Dice, se mide el desplazamiento de un objeto X igual 5.1 más 0,4 metros durante un tiempo 0,4 más 0 más 0,1 segundo, calcular la velocidad promedio y el error de la velocidad promedio. Entonces, la velocidad será distancia recorrida 5.1 entre 0,4 me da 12,75 metros por segundo, es la velocidad, y la incerteza de ese cálculo será, pues, velocidad estimada 12,75 multiplicado por la raíz de 0,4 entre 5.1 al cuadrado más 0.1 entre 0,4, que es el tiempo, elevado al cuadrado. Esa raíz me da 3.34 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos que la fórmula general es error sobre el valor de la variable, en este caso la dependiente, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados del error sobre cada una de las variables. Variable X, variable Y. Cuando se multiplica por una constante, ya lo habíamos visto, se multiplica el módulo de la constante por el error. Funciones polinomias se multiplica, que se aplica para exponentes negativos fraccionarios. O sea, si tengo R igual a X a la N, entonces tendremos que el error será N multiplicado por el error dividido entre el valor de X multiplicado por el valor de R. En funciones generales, tenemos que el error de R es igual a la parcial de R, derivadas parciales con respecto a la X, multiplicado por el error de X al cuadrado, más la parcial de R con respecto a la Y por el error de Y. Los casos resultan ser casos especiales de esta fórmula, ¿no? Ok, aquí sigue con un ejemplo. Entonces, esto se los paso a sus WhatsApp. Pero, entonces, este tema, yo sé que yo lo vi en física, pero no lo vi en ninguna otra materia de la universidad. Entonces, bueno, ya les queda claro cómo hacer el cálculo de errores. En el caso que nos está afectando, me voy al Excel. Entonces yo tengo que estimar el valor de KM y BM, pero en función de unas variables que tienen error. Entonces, yo sé que BM, la velocidad máxima, es igual a 1 entre el intercepto. Entonces, el valor de BM será igual a 1 entre esto, que es 9.8. Pero ¿cuál es el error? El error del intercepto es 0,0026, por lo tanto, aquí tengo que el error de BM sobre BM, por la fórmula que nos dio el profesor Durazo, esto, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, es igual a al error del intercepto
sobre el intercepto elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? El 1 no tiene error, así que no se le suma, pues. Entonces teníamos que la fórmula general era el error de y sobre y elevado al cuadrado, donde y es la variable dependiente, es igual al error de x1 sobre x1 elevado al cuadrado más error x2 sobre... Puso C1 en vez de X1, Violo. Ya. Elevado al cuadrado. Más lo que sea, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos que, yo conozco el error del intercepto y conozco el valor del intercepto. Por lo tanto, el error de Vm será igual a la raíz de 0.0026 dividido entre el valor del intercepto, 0.1019 elevado, bueno, elevado al cuadrado, ¿no? Pero la raíz es la inversa de esto, así que me va a dar simplemente el cociente. A ver, tengo raíz de esto dividido entre esto tengo que ponerle otro paréntesis. Okay. Entonces, el Vm, la velocidad máxima es 9,81 más menos 0,020 lejitos decimales, me queda más o menos 0,03. O sea que el valor de Vm estaría comprendido entre igual esto más esto, multiplicado por la prueba T de Student, con n grados de libertad, que serían con 11 valores, a lo mejor me va a dar 2.5 por 2.5, y este es L1, este es L2, L1 sería igual el valor 9.8 menos 2.5, que es el T de Student, multiplicado por esto. Ok, entonces el valor de 9.81 es 9,74 a 9.87. Ese sería el valor de nuestra velocidad máxima, ¿no? Y el valor de Km, vamos a calcularlo, el error de Km, porque Km es igual a... aquí lo teníamos, al valor ABM por 0,0406, por la pendiente. Km es igual a la pendiente multiplicado por VM. La pendiente tiene un error y VM también tiene un error que lo vamos a estimar. Entonces, el error de Km será igual a la raíz, pero será multiplicado, pero necesito el valor de Km, sí, 0,4, ¿no? Km es 0,398. Entonces, el error de Km será, es igual. Quiero escribir la fórmula. El error de Km
dividido entre km al cuadrado es igual a error, como km es igual a pendiente, el error de la pendiente sobre la pendiente elevado al cuadrado, más, paréntesis, el error de dm, dividido entre dm, elevado al cuadrado. Ok, entonces error de km sobre km es igual a error de la pendiente al cuadrado sobre la pendiente más error. Es decir, entonces el error del km será igual a km, que es 0. Bueno, lo tengo acá. 398 multiplicado por la raíz de la pendiente, el error de la pendiente dividido entre el valor de la pendiente elevado al cuadrado más el valor del error, paréntesis, el error de KM, de VM dividido entre VM, que es 9.8 elevado al cuadrado, y ya cierro. Le puse muchos paréntesis. Entonces, KM, el error de KM es KM multiplicado por la raíz de el error de la pendiente sobre la pendiente al cuadrado más el error de DM sobre DM elevado al cuadrado, y me da 0.0076. Es decir, que KM era 0.4 más o menos 0.007. Este 1. Ok, ¿se entendió esto, jóvenes? Bueno, miren, yo tengo que dejarlos porque necesito prepararme para la siguiente clase. Son 6 clases, 6 horas de clases seguidas y esto es desesperante. Se los paso a sus correos, a su WhatsApp, y la semana que viene, el día lunes, tenemos clase. Vamos a volver a repasar esto para dejarlo claro, solventar dudas, pero esto no tiene mayor rollo. Lo importante es que conozcan que esto existe, que a la hora de buscar cálculo de errores, pues hay que estudiar la propagación de errores con la fórmula que nos dio el profesor Durazo, y tienen resuelto pues parte del problema. Bueno, los dejo, jóvenes. Chao, profe. Gracias. Hasta luego.